Pero ellos refieren que no se puede publicar hecha de vinculación y la medida de prisión preventiva. Eso no se justifica. Gracias, tomen asiento, por favor. Transcurrido el receso dictado, se reanuda esta audiencia. Bien, con la oportunidad propia para ser asesorado, se cuestiona la defensa si se habilitó esta oportunidad, si tuvieron oportunidad de poder asesorar al imputado. Gracias, señoría. Sí, tuvimos oportunidad de platicar con él. Gracias, señor Erasmo. Una vez que usted nos ha manifestado que sí entiende y comprende el contexto de lo investigado, yo le pregunto, ¿formalmente desea usted declarar en este asunto? No, señoría, me reservo mi derecho. Gracias. Bien, se tiene por solventada dicha manifestación, por enterado al respecto, y desde luego, tomando en cuenta sus apartados, se tiene por presente su manifestación, la cual no le acarreará a usted perjuicio alguno más allá, porque hace únicamente usted uso de ese derecho que le corresponde por ley. En este caso, nadie puede obligarlo a declarar, como se constituye en el artículo 20, apartado B, fracción segunda de la Constitución Federal, y sobre todo será así significado y tomado en cuenta al momento resolvente en esa situación jurídica que nos ocupa. Por ende, se decreta cerrado este acto procesal y se cuestiona al Ministerio Público si tiene algún acto más a solicitar, por favor. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Adelante, por favor. Gracias. Con fundamento de lo que dispone el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, esta representación social solicita a su señoría la vinculación a proceso en contra de Erasmo Carlos Romero Rebollo por su probable participación en el hecho delictuoso de robo cometido por un dependiente o doméstico, ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289, fracción cuarta, 290, fracción séptima, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones primera y tercera, en la fracción primera, inciso C, todos ellos del Código Penal vigente en el Estado de México. Lo anterior, toda vez que se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez que se ha formulado imputación en contra de Erasmo Carlos Romero Rebollo, que el imputado se ha reservado su derecho a rendir declaración y más aún, que de los antecedentes de la investigación se desprenden datos suficientes que establecen que se ha cometido un hecho determinado por la ley, señalado como delito y que en el presente caso lo es el de robo cometido por un dependiente doméstico, existe la probabilidad de que el imputado intervino en el mismo. Que no se actualiza, alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito y para evitar caer en repeticiones innecesarias, siempre y cuando la defensa no tenga inconveniente ni su señoría, le solicito se me tenga por reproducidos los datos de prueba de los hechos o el hecho cierto del cual ya se ha dado cuenta. Gracias. ¿El asesor jurídico alguna observación planteada? No, señoría, estoy de acuerdo con lo planteado con la Fiscalía. Es cuanto. Gracias. ¿La defensa algún señalamiento? Por supuesto, señoría, con relación a la solicitud de vinculación a proceso que hace la Fiscalía, esta defensa se encuentra en desacuerdo toda vez que no se cumple con la totalidad. Perdón, me permito plantearle el contexto. Está el Ministerio Público formulando su petición, pero en ese apartado o inciso ha solicitado que se reproduzca el hecho y los datos. No ha concluido ella su oportunidad. Se dio la oportunidad para que ustedes manifiesten si hay alguna oposición a ello. Para eso, con relación a que se tengan por reproducidos los medios de prueba que ofertó para el control de detención, o sea que son los mismos, no hay oposición, señor. ¿Está de acuerdo con su defensa, señor? De acuerdo, señoría. Bien, se cierra el debate en cuanto a ello. En contexto propio y la solicitud del Ministerio Público no es procedente atendiendo a la tesis especial registrada número 20 de 15-729, que ha sido emitida por la primera sala de la Suprema Corte al resolver contradicción de tesis 212-2016, que da origen a la tesis con rubro, imputación y solicitud de vinculación a proceso sus diferencias. Es necesario que el Ministerio Público, como acto procesal diverso, plantee necesariamente su hecho y los datos de prueba no conducente. No es posible tener por reproducido. Si puede usted exponer nuevamente esta situación. Gracias, señoría. Respecto al hecho cierto y circunstanciado que nos trajo hasta esta audiencia, hago del conocimiento de su señoría y de los presentes que el día 24 de febrero del año 2020, siendo aproximadamente las 11 horas con 37 minutos, la víctima del delito de nombre Gilberto Hugo Arellano González llegó a su domicilio ubicado en calle Bodenqui número 15, colonia Fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en compañía de su empleado y chofer Erasmo Carlos Romero Rebollo. Ambos entraron por la puerta de servicio hasta llegar a la cocina y junto a un baño.
La víctima del delito acudía a ese lugar en virtud de que iba a recoger unos documentos, mientras el ahora imputado se trasladó al baño, incluso comentándoselo al patrón. Tardaron 3 minutos en la víctima del delito. Una vez que regresa a la cocina, encuentra al ahora imputado sacando del cajón de la cocina o de la mesa de la cocina un puño de billetes que se colocaba en la bolsa trasera derecha de su pantalón. Por lo que, sorprendido, el denunciante o víctima le indica: ¿qué estás haciendo, Charlie? ¿Qué es lo que buscas? Le indica que está buscando una cuchara. La víctima le indica que no es y que sabe él que no puede encontrarla en ese sitio. Se traslada a verificar el contenido del cajón, que es donde el día anterior había dejado la cantidad de 15,000 pesos en billetes de 500 pesos y 2 relojes de la marca Cartier, uno para dama y otro para caballero, y ya no los encuentra. Obviamente cuestiona a su empleado indicándole que los objetos que estaban ahí que los devolviera, que no era correcto lo que hacía, que era persona de su confianza. El imputado manifiesta que no tiene nada, que no tomó nada. La víctima, Gilberto Hugo, indica entonces que se quedará ahí hasta llamar a una autoridad para que investigue lo que ha ocurrido. Una vez que lo conserva en la cocina del lugar, es que llama a la policía, que tarda aproximadamente 3 minutos en llegar. Llegando los elementos policíacos René Ramírez Gutiérrez y Lucas Manuel Filiberto, y entran al lugar. Es donde la víctima le señala a la ahora imputado indicándole que es su empleado y que había sustraído del cajón el numerario consistente de 15,000 pesos y 2 relojes de la marca Cartier, que era necesario que se le inspeccionara en la persona del imputado. Los elementos policíacos, al indicarles esto, le hace el conocimiento al imputado que una vez que hay señalamiento por parte de esta persona y que lo señala como el que había sustraído estos objetos del cajón de la cocina, es que les permite hacer una inspección en él. Este imputado acepta, y efectivamente en la bolsa trasera derecha de su pantalón le logran encontrar la cantidad de 15,000 pesos en billetes de 500 pesos, y en la bolsa delantera derecha también de su pantalón le logran encontrar los 2 relojes que ya se han mencionado, mismos objetos y numerario que la víctima reconoce como de su propiedad y solicita se le traslade a esta persona, Erasmo Carlos Romero Rebollo, a la agencia del Ministerio Público. Los elementos policíacos le hacen saber sus derechos, aseguran al imputado y también a los objetos o numerario, siendo esto a las 11:52 del día 24 de febrero del año 2020, y lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, en donde la víctima y los elementos policíacos hacen su denuncia por el hecho delictuoso de robo cometido en su agravio y en contra de robo cometido en agravio de Gilberto Hugo Arellano González y en contra de Erasmo Carlos Romero Rebollo. Para sustentar este hecho, se cuenta con los siguientes datos de prueba, señoría. Se cuenta con el certificado médico a favor del imputado, suscrito y firmado por el médico legista David Torres Rojo, en donde tuvo a la vista a Erasmo Carlos Romero Rebollo, y quien lo clasificó con estado psicofísico normal sin lesiones que certificar. Con la entrevista del primer respondiente, de nombre René Ramírez Gutiérrez, de fecha 24 de febrero del año 2020, quien manifiesta que el día 24 de febrero del año 2020, siendo aproximadamente las 11:43, se encontraba circulando en compañía de su también elemento policíaco Lucas Manuel Filiberto sobre calle Axapusco, en el fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuando reciben una llamada para que se trasladen a calle Bodenqui, número 15, colonia fraccionamiento Hacienda de Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza, en virtud de que en ese sitio se había suscitado un robo. Tras acudir al lugar y llegar al mismo sitio, es que los atiende Gilberto Hugo Arellano González, quien los invita a pasar al área de cocina, en donde tenía a Erasmo Carlos Romero Rebollo, su empleado y chofer, siendo que le comenta a los elementos policíacos que había sustraído del cajón de la cocina el numerario mencionado, así como los relojes. Este elemento policíaco solicita al imputado se le haga una inspección en su persona en virtud de que lo estaban señalando como el que había cometido este hecho ilícito. Una vez que el imputado acepta que se le revise, es que se le encuentran los objetos, tanto en la bolsa derecha como derecha delantera y derecha trasera del pantalón, siendo que en la de atrás se le encuentra el numerario y en la delante los relojes que la víctima identificó como de su propiedad. A las 11:52 del mismo día y año, es que se asegura a la hora imputado por parte de este elemento y de su compañero, a Erasmo Carlos Romero Rebollo, así como los objetos que se le encontraran, haciéndole saber sus derechos y registrando su detención bajo el número 020-Ronda-004998. Una vez que lo aseguran, bajo informe policial homologado, lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, en donde lo ponen a disposición por el hecho delictuoso en mención y bajo cadena de custodia los objetos mencionados, es decir, el numerario y los 2 relojes.
Se cuenta con la entrevista de Lucas Manuel Filiberto, quien es conteste con su compañero René Ramírez Gutiérrez, quien indica que en día y hora mencionado efectivamente acudieron al lugar señalado como de los hechos, que se entrevistaron con Gilberto Hugo Arellano González, que efectivamente le señaló a Erasmo Carlos Romero Rebollo, quien se encontraba en el interior de la cocina del domicilio mencionado, y quien indicaba o señalaba como el que había sustraído del cajón de la cocina el numerario y los relojes ya mencionados. Brinda seguridad a este primer elemento, quien hace el aseguramiento de tanto el imputado así como de los objetos que efectivamente se le encontraran y que fueron señalados como de su propiedad de la víctima. También hace el aseguramiento del imputado, lo traslada a la agencia del Ministerio Público, en donde él también hace la denuncia por el hecho delictuoso de robo cometido en agravio de Gilberto Hugo Arellano González y en contra de Erasmo Carlos Romero. Estos elementos policíacos hacen su informe policial homologado, a través del cual ponen a disposición a la hora imputado, en donde señalan y narran la forma en que intervinieron en el evento. Se cuenta con las 2 cadenas de custodia respecto de los relojes mencionados, siendo el primero de la marca Cartier Plata con número de serie 887901161586 y un segundo reloj de la marca Cartier Plata con extensible de color negro, número de serie 502843QX. Se cuenta con la entrevista de José Alberto Arellano González, quien es testigo de propiedad, preexistencia y falta posterior de lo robado, así como de capacidad económica, quien es hermano de la víctima, Gilberto Hugo Arellano González, quien manifiesta que su hermano, el día 24 de febrero del año 2020, siendo aproximadamente las 13 horas, le comentó que su chofer, Erasmo Carlos Romero Rebollo, había robado estos objetos sacándolos del cajón de la cocina. Este indica que su hermano, la víctima del delito, Gilberto Hugo Arellano González, es propietario de una empresa constructora que tiene la capacidad económica para tener estos relojes, esta cantidad y quizás mucho más en virtud de su situación económica. Se cuenta con el entorno social y económico respecto del imputado Erasmo Carlos Romero Rebollo, de fecha 24 de febrero del año 2020, suscrito y firmado por el elemento policíaco de la Policía de Investigación Alejandro Reyes II, quien, una vez que entrevistó a Erasmo Carlos Romero Rebollo, indica que tiene su domicilio en Puente de Guerra sin número, edificio H29, departamento 504, en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México. En su informe manifiesta que al recibir el presente oficio el suscrito procede a entrevistarse con el imputado, el cual refiere que no es su deseo ser asistido por su defensor particular y sin presión alguna manifestó que el lugar que habita es prestado, siendo que tiene una fachada de tabique de color rojo con puerta de herrería de color negro, sin ninguna referencia para llegar al domicilio, en la esquina de la escuela primaria Parque de la Unidad Habitacional. Se cuenta con la inspección del lugar de los hechos, también suscrita y firmada por este mismo elemento policíaco, en donde incluso agrega fotografías del lugar, esta de fecha 24 de febrero del año 2020. Se cuenta con la inspección de objetos, también realizada por este elemento policíaco, en donde tuvo a la vista el numerario consistente en 15,000 pesos en denominación de 500 pesos, un reloj de la marca Cartier color plata con número de serie ya descrito, y un reloj de la marca Cartier con color plata con extensible de color negro con número de serie también ya descrito. Se cuenta con la inspección respecto de las ropas que presentaba el imputado Erasmo Carlos Romero Rebollo, también suscrita y firmada por el mismo elemento policíaco de fecha 24 de febrero del año 2020, en donde tuvo a la vista a la hora imputado con las siguientes ropas: una camisa de color blanco, un traje de color azul marino, pantalón de vestir color azul marino, zapatos de vestir de color negro. Se cuenta también con la entrevista del imputado Erasmo Carlos Romero Rebollo, debidamente asistido por el defensor, de nombre Camilo Octavio Dumit, quien en ese momento y en fecha 25 de febrero del año 2020 se reservó su derecho a declarar y decidió guardar silencio. Se cuenta con el dictamen en materia de criminalística suscrito y firmado por el perito José Luis Alzate Flores, quien en sus conclusiones manifiesta: del observado y estudiado en el lugar se determina que este corresponde al lugar de los hechos. En base al observado y estudiado en el lugar se establece que él o los perpetradores tuvieron libre acceso al interior del mismo. Ante la ausencia de indicios que indiquen maniobras de búsqueda en el interior del inmueble, se determina que él o los perpetradores conocían la ubicación de los objetos sustraídos. Se cuenta con el dictamen en materia de evaluación respecto de los relojes mencionados, suscrito y firmado por la perito, de nombre Cruz Méndez Liliana, quien manifiesta
que el valor total intrínseco de los bienes a evaluar corresponde a la cantidad de 86.434 pesos. Se cuenta con el informe de Semeca, el cual se encuentra suscrito y firmado por el licenciado en Derecho Audelia Ventura Alvarado, quien determinó o quien concluyó que el imputado corre un riesgo alto que pudiera ser difícil de cumplir en relación a los siguientes riesgos procesales. Se identifican riesgos procesales de conformidad de lo establecido en el numeral 168, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, peligro de sustracción del imputado por el arraigo que deberá tener en el lugar donde pueda ser juzgado, debido a que durante la entrevista manifestó que cuenta con un año viviendo en su domicilio ubicado en la colonia Ex Hacienda del Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, por lo que pudiera contar con las facultades para permanecer oculto o abandonar el lugar en donde pueda ser juzgado. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se identificó peligro de obstaculación para el desarrollo de la investigación. De conformidad con el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se identifica peligro para la víctima, ya que con base a la información obtenida de los datos recabados en la carpeta de investigación correspondiente y la entrevista socioambiental, se identificó que el lugar de los hechos fue el domicilio de la víctima, ya que era empleado de la misma, por lo que el evaluado pudiera ubicar el domicilio, así como sus actividades diarias en virtud de lo anterior. Puede derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dicha persona un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Es todo respecto de los hechos, los datos de prueba y el hecho cierto, señoría. Continúo. Datos de prueba que a consideración de esta Fiscalía resultan idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso como es el delito cometido por un dependiente o doméstico, cometido en agravio de la víctima Gilberto Hugo Arellano González y en contra de Erasmo Carlos Romero Rebollo, produciendo por ello un resultado material, ya que se afectó o se produjo un detrimento en el patrimonio del pasivo al apoderarse sin derechos y sin consentimiento el numerario de los relojes antes referidos el imputado, vulnerando con ello el bien jurídico tutelado por la norma, que en el presente caso es el patrimonio de Gilberto Hugo Arellano González, existiendo entre dicho resultado y la conducta desplegada por el imputado un nexo de atribuibilidad, ya que no haberse desplegado la misma no se hubiese presentado el resultado citado, de ahí que el resultado sea consecuencia directa e inmediata de la conducta desplegada por el imputado. Respecto del sujeto pasivo, lo es Erasmo Carlos Romero Rebollo, toda vez que es la persona que perpetra el hecho delictuoso del cual se ha dado cuenta, mientras que el sujeto pasivo lo es Gilberto Hugo Arellano González, que es de quien se afectó en el patrimonio. Respecto del sujeto activo, lo es Erasmo Carlos Romero Rebollo, por ser la persona que llevó a cabo esta conducta. Respecto del objeto material, se considera que el objeto material es el bien que le fuera desapoderado al pasivo, en este caso el numerario ya consistente en 15,000 pesos y los dos relojes mencionados, teniendo por tanto acreditados los elementos objetivos del delito en comento descritos por el artículo 287 del Código Penal vigente en el Estado de México. Respecto del bien mueble, entendiéndose por esto los bienes que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por un efecto de una fuerza exterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 5.6 del Código Civil, tanto el numerario y los relojes mencionados son el bien o son un bien mueble. Respecto de la ajenidad, los elementos que se encuentran acreditados toda vez que los bienes de los que se apoderó el imputado pertenecían a una persona distinta a él, que era Gilberto Hugo Arellano González. Respecto del apoderamiento sin derecho y sin consentimiento, obviamente Erasmo Carlos Romero Rebollo tomó sin derecho y sin consentimiento del dueño estos objetos. Por tanto, es que se le reprocha su conducta. Respecto de la modalidad agravante, resulta aplicable el agravante que contempla el artículo 290, fracción séptima del Código Penal vigente en la entidad, que a la letra dice: son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además en las penas señaladas en el artículo anterior las siguientes, fracción séptima, cuando lo cometa un dependiente o doméstico contra su patrón, algún miembro de su familia, huésped o invitado, en cualquier parte que lo cometa, se impondrá de 3 meses a 3 años de prisión, se entiende por doméstico aquel que sirva a otro y viva o no en la casa de éste por un salario, estupendio o emolumento. Ello en atención a que el imputado es empleado de la víctima, como ha quedado establecido, era su chofer desde hace un año y gozaba de su confianza.
en cuanto a la forma de intervención del imputado Erasmo Carlos Romero Rebollo. Esta se encuentra establecida en el artículo 11º, fracción primera, inciso C, toda vez que es autor material. Él mismo desarrolló este evento, él mismo tomó el dinero y fue descubierto por la víctima. Respecto del dolo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 8º, fracción primera del Código Penal vigente en el Estado de México, se establece que el delito es doloso cuando se obra conociendo los elementos del tipo penal y el ahora imputado sabía de este evento. Respecto de la antijuridicidad, la conducta desplegada por el imputado es antijurídica al encontrarse o encuadrarse concretamente en el supuesto previsto en el tipo penal que nos ocupa, aunado que no existe algún ordenamiento jurídico que permita o justifique su actuar, además de que no se acredita a favor del imputado como elemento negativo del delito alguna causa permisiva de las que prevé el artículo 15, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado de México. También se acredita la probable culpabilidad de Erasmo Carlos Romero Rebollo al quedar demostrado con todos los datos de prueba que esta persona tiene capacidad física y mental para conocer la antijuridicidad de su conducta y al momento no existe prueba alguna de la que se desprenda que se encuentre inmerso en alguna causa de imputabilidad que haya actuado bajo error de tipo, de prohibición, invencible o que se haya encontrado constreñido en su autodeterminación. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿El asesor jurídico algún planteamiento? Sí, señoría, manifestar mi conformidad con todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y estar de acuerdo en la solicitud respetuosa para la vinculación a proceso del hoy imputado. Es cuanto. Gracias. ¿La defensa en uso de la voz? Con su venia, su señoría, me gustaría hacerle algunas precisiones al Ministerio Público referente a la forma en que acredita que el señor Carlos es empleado del señor Gilberto Hugo Arellano González. Es por una parte. Por otra parte, ¿con qué se acredita la propiedad de los relojes del señor, supuestamente del señor Hugo Arellano González? Y la tercera sería, ¿con qué acredita la existencia del efectivo que manifiestan se le quitó al señor Carlos Romero Rebollo? Gracias. Ministerio Público. Gracias, señoría. Hago el conocimiento de la defensa que se acredita con la propia entrevista de la víctima y con la entrevista del testigo de propiedad, preexistencia y falta posterior de lo robado, que ambos indican que la víctima incluso es empresario, que puede tener esto o inclusive más dentro de su domicilio. Así también, señoría, con los objetos encontrados y el cual la víctima reconoció como de su propiedad, a sabiendas de que estaban en el interior de su domicilio y que Erasmo Carlos Romero Rebollo sustrajo de la cocina a la cual tenía libre acceso. La cadena de custodia de la cual los elementos policíacos realizan una vez que se le aseguran en la persona del imputado. Respecto de los objetos, numerario 15,000 pesos y relojes de la marca Cartier, uno para dama y otro para caballero, con series ya mencionadas. De las que incluso existen fotografías en la carpeta de investigación, inspección de las mismas, señoría. La evaluación de la misma. Gracias. Defensa en uso de la voz. Es cuanto, su señoría. Bien, en ese contexto, señor Erasmo Carlos Romero, el Ministerio Público ha formalizado su petición para vincular el asunto a proceso, pero la ley establece un término para resolver esta situación jurídica, siendo 72 o 144. Las primeras para de facto ya resolver lo propio y 144 para incorporar más datos y medios, porque es un derecho fundamental. No obstante, los medios que obren ya como datos de prueba en esa investigación, usted aportar más medios que también puedan ser considerados si así lo cree pertinente. Con ello destacamos entonces
la reiteración para que usted nos determine y nos decida qué término legal desea para que se resuelva la situación jurídica, 72 o 144 horas, esto ya con la asistencia de su defensa. 144 horas, señoría, por favor. Gracias. ¿La defensa desea moldar alguna petición en cuanto en medios a incorporar? Sí, su señoría, si me permite, se solicita la entrevista del señor Gilberto Hugo Arellano González, para lo cual se le pide a su señoría le sea citado a esta persona para comparecer el día de su desahogo en la continuación de la audiencia inicial. Asimismo, Perdón, ¿qué domicilio propone para citación, por favor? el que señala dentro de la carpeta, que es el ubicado en es el ubicado en Bodequí, número 15, Colonia Fraccionamiento Hacienda del Valle. Hacienda Valle Escondido. Hacienda Valle Escondido, Atizapán de Zaragoza. Asimismo, las testimoniales a cargo de René Ramírez Gutiérrez y Filiberto Lucas Manuel, policías municipales remitentes, por lo que solicito se le gire atento oficio a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipales de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a efectos de ser citado para la continuación de la presente audiencia. Asimismo, solicito se le gire atento oficio a la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos, número 91, Colonia Potrero, Atizapán de Zaragoza, con la finalidad de que exhiban los videos del día 24 de febrero del presente año en un horario de las 11:30 a las 18 horas del mismo día. Solicitando también de manera atenta se le culmine a quien sea el encargado de la seguridad o de las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de esa fiscalía, para que haga todo lo pertinente y necesario para que no sean borrados o eliminados del sistema. Así también como que se le ordene sean presentados con anterioridad a la audiencia para poderlos revisar por esta defensa y poder estar en posibilidades de hacer una debida y adecuada defensa en favor de mi cliente. Asimismo, solicito se le gire atento oficio al señor, a través de la Fiscalía, en coadyuvanza con este juzgado, se le haga llegar un oficio al señor Gilberto Hugo Arellano González para que proporcione los videos de seguridad de las cámaras que se encuentren en el interior de dicha habitación, ubicada en la calle
Bodequí, número 15, Colonia Fraccionamiento Hacienda Valle Escondido. Así como los videos que se encuentren en el exterior y la periferia de dicha casa. Desde el día 23 de febrero PM hasta las 7. desde las 13 horas 12 horas. de las 13 a las 19 horas, así como del día 24 de febrero en un horario de las... De las 10 de la mañana, ¿A qué hora llegaste a la casa? yo llegué a la casa del señor a las 7:30, como 7:20, 7 AM. De las 10:30 horas, a las 13 horas del día 24. De igual mismo se le haga la prevención de que haga todo lo necesario y pertinente para el aseguramiento del video, de los videos, y que los mismos sean entregados en un formato de fácil lectura para que sean reproducidos en la continuación de la presente audiencia. Asimismo, ofrezco el interrogatorio que se le ha de practicar al señor José Luis Arzate Flores, perito en criminalística perteneciente o dependiente de la Fiscalía, para lo cual, en coadyuvanza de este juzgado, solicito el Ministerio Público, como representación social, elegir el pertinente oficio de citación para el día y hora que se señale para su desahogo. La misma solicitud referente al perito en evaluación, licenciado Cruz Méndez. La licenciada Cruz Méndez Liliana, perito en evaluación. Y se elegir el pertinente oficio de la misma manera, con el mismo objetivo, dirigidos al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que sean citados para su desahogo en la continuación de la presente audiencia. Sería cuanto, su señoría, en cuanto a los datos de prueba ofrecidos por esta parte. Gracias. ¿Está usted de acuerdo con su defensa, señor? Sí, señoría. Bien, se cierra el debate relativo. Se tiene por propuesta la petición del Ministerio Público formalmente a vincular al proceso el asunto en los términos señalados con observancia a la asesoría jurídica. Se tiene también al por mayor por presente la petición para continuar esta audiencia a través de continuación de audiencia inicial y prórroga solicitada de 72 a 144 horas, amoldando entonces que al ingreso a las 11 del día 26 el término correrá y deberá responder hasta el día 3 de marzo del año 2020 a las 11 horas en lo relativo. Por lo tanto, se tiene una oportunidad propia para solventar y señalar un segmento de audiencia distinto en vía de incorporación, dando oportunidad de manera facta a que se lleven a cabo todos los actos procesales correspondientes para tal fin. Por ende, se establecerá de manera indubitable que
este acto procesal se ha solventado precisamente en estos apartados para el día domingo 1 de marzo de la anualidad, precisamente a las 14 horas, para que puedan comparecer ante esta autoridad y solventar, en este caso, la incursión de datos y medios a referir. Esto por principio de cuentas en atención a la solicitud de la ampliación de los testimonios que establecen las personas del señor Gilberto Hugo Arellano González para su citación al domicilio planteado, así como René Ramírez Gutiérrez y Filiberto Lucas Manuel. Esto en calidad de policías, a quienes habrá de advertirse el oficio de estilo girado, pero no obstante, como no plantea a domicilio la defensa, quedará a su cargo el oficio de estilo para la gestión o en término de 24 horas en caso de no auxiliar esta autoridad por los medios y conducto con que se cuente. Habrá de llevar a cabo la digitalización relativa. En este caso también habrá de hacerse la asignación para la citación de los peritos en criminalística y en este caso en evaluación que corresponda a las gestiones del Ministerio Público en auxilio de esta autoridad de petición de la defensa, artículo 103 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante ello, también habrá de reiterarse oficio por parte de esta autoridad para que por ambas vías pueda establecerse lo conocente de esa citación, debiendo establecer los apreciamientos del Ministerio Público lo conocente y también esta autoridad del oficio que se gira al Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que también la defensa con auxilio de esta autoridad para su diligenciación quede a su disposición del oficio y pueda en lo contundente realizar las gestiones. También salvo causa en contrario, en términos de 24 horas, se gestionará por los medios con los que se cuente para tal fin. Imprimiendo en ese oficio el apercibimiento que corresponde en términos de ley, de acuerdo al artículo 104, fracción segunda, inciso B, para poder plantear la aplicación de una multa equivalente a 20 unidades de medida de actualización en caso de constar tanto para los elementos remitentes, tanto para la víctima citada y para los, en este caso, peritos, constancia, notificación formal y no comparecer, podrá advertirse la aplicación de la multa equivalente en los términos que han sido avalados. Estos apartados solventan entonces la reiteración de que de suma trascendencia para la incorporación en vía de testimonio e interrogatorios correspondientes se abismen luego entonces los términos que hemos señalado de las 14 horas de este día domingo 1 de marzo de la anualidad para poder corresponder en vía de prórroga en primer segmento a varar en esta carpeta 375-2020. Se ordenará a la administración este juzgado su registro no conocente. Y para dar oportunidad a las gestiones y obstando en ello el agotamiento de temporalidad del término que ha sido ampliado con el éxito que pueda advertirse o no para la implementación y presentación de las videograbaciones correspondientes, se señala un segmento de continuación de audiencia inicial que tendrá verificativo precisamente a las 9 horas del día 3 de marzo de la anualidad para que tengamos solo espaciamiento para advertir si hay el éxito de las grabaciones, se impongan, se llevan a cabo la incorporación en los mismos términos que han sido señaladas al por mayor y salvarse a la cuestión de determinar efectivamente la reiteración en cuanto a ese cometido, a excepción de que nosotros habremos de requerir en la citación precisamente de la víctima esas grabaciones en cuanto a su domicilio corresponden. Si es el caso, también plantearle que deba presentarlas en el momento en que pueda comparecer ante esta autoridad para complementar ese apartado, la técnica de litigación que corresponde a las partes e incorporación de los medios en términos del artículo 314 y 315. Por ende, se habrá de establecer la posibilidad entonces de una cierta forma tener oportunidad para el espaciamiento en cuanto a las grabaciones de la Fiscalía de Atizapán y Zaragoza que puedan hasta precisamente las 9 horas del día martes poder incorporarse y en su defecto las propias del domicilio que advierta precisamente el señor Gilberto Hugo Arellano para presentar las propias o destacar esa posibilidad, interrogarle y cuestionarle si es facta su intervención para este día domingo o se necesita algún otro tiempo más a disponer para incorporarlas y presentarlas el día martes 3 de marzo. Es decir, solventaremos la intervención de las partes de acuerdo al resultado que pueda advertirse de manera óptima y en esta interacción establecer estos dos oportunidades de segmento para incorporar datos y medios
para solventar la posibilidad. Por lo tanto, que entrará el Ministerio Público de las gestiones en su momento a realizar, sabrán de turnar los autos al Fedatario Público para notificar a la víctima la citación correspondiente y la exhibición de los videos el día domingo 1 de marzo de la anualidad y desde luego destacar los oficios con los insertos necesarios para llevar a cabo esta reiteración y determinación. Además de girar el oficio que corresponde efectivamente a la Fiscalía de Tizapán de Zaragoza, requerir las videograbaciones y segmentos de la fecha y hora y los datos que han sido advertidos para ser allegados en formato óptimo a su reproducción en lo conducente para incorporar los datos y medios que la defensa ha solicitado. Todos estos parámetros dan oportunidad entonces que habremos de realizar gestiones para el día 1 y para el día 3 de marzo, en lo conducente teniendo las posibilidades de incorporar los medios que han sido solicitados a las gestiones y trámites que realicen cada uno de ellos. Con esto destacamos entonces la reiteración del cumplimiento al señalamiento de las audiencias. A la Administración habrá de implementarse su registro en estos dos segmentos, el día 1 a las 14 horas y el día 3 a las 9 horas correspondientes para los medios que han sido señalados y dar seguridad jurídica a las partes de su desahogo. En esta carpeta 375-2020. Una vez que ha sido planteado lo conducente y determinado lo relativo, solicito al Ministerio Público si señales si tiene algún acto más a solicitar. Por favor. Gracias, señoría. Esta Fiscalía solicita la imposición de medida cautelar. Adelante. Gracias. Con fundamento en lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo, 150 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 154, 153, 155, fracción 14, 156, 157, 165 y 167, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita a su señoría se le imponga al imputado Erasmo Carlos Romero Rebollo la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva justificada, toda vez que, como se ha descrito y como se desprende de la mecánica de los hechos, la víctima podría correr el riesgo, en virtud de que el imputado pudiera causarle un mal, a sabienda de sus conocimientos, de su don, de sus movimientos, de a qué se dedica, cuáles son los lugares que visita, de asentación e incluso de su domicilio en donde se perpetró el hecho delictuoso. Mismo imputado que al momento de ser asegurado incluso lo amenazara antes de salir del lugar. Además, este imputado, señoría, no tiene un arraigo domiciliario en este lugar, en el Estado de México y mucho menos en este distrito judicial. Por tanto, señoría, con el fundamento antes invocado, incluso con el 168 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, esta Fiscalía solicita la medida cautelar ya mencionada. Gracias, señoría. El asesor jurídico. El asesor jurídico se une a la petición hecha por la Fiscalía en cuanto a la medida cautelar de la prisión preventiva para el imputado en virtud del riesgo que puede causarle al ofendido por conocer en todos y cada uno de sus movimientos personales y familiares, así como el arraigo domiciliario que pueda tener. Es cuanto, señoría. La defensa. Con su venia, su señoría, por cuanto hace al delito que se le imputa al señor Carlos Erasmo, el mismo no es un delito grave que amerite prisión preventiva. La Ministerio Público no ofrece pruebas suficientes que justifiquen la prisión preventiva. El hecho de solo manifestar que corre riesgo la víctima es contrario a la presunción de inocencia de mi cliente, por lo cual solicito que se le aplique cualquier otro tipo de medida cautelar, como las establecidas en la fracción cuarta, primera, quinta. Tampoco acredita ni justifica en el delito de robo el agravante de la Ministerio Público para que se pudiese, en ese caso supuesto, acreditar que se pueda imponer la medida de prisión preventiva en contra del señor Carlos Erasmo. Asimismo, como usted bien lo manifestó en etapas anteriores de la audiencia, el SEMECA que se practicó durante el periodo de investigación, el cual se dejó sin efectos y el cual ya no podría ser tomado en consideración por este juzgador para la aplicación de una medida cautelar. La misma también se le hace del conocimiento que toda la información que recabó en su momento el perito
Dice en todo el documento que la información no fue verificada. Asimismo, se comprueba que dentro de este mismo estudio que se le practicó a mi cliente Erasmo, el mismo no cuenta con otro domicilio más que el que se ha señalado en autos de la investigación, por lo cual no corre ningún riesgo de sustraerse de la autoridad, además de que el sueldo que él percibe tampoco es suficiente para poderse sustraer del país. Por lo tanto, al no haber fundamentado y motivado de una manera correcta la Ministerio Público su petición, solicito no sea aplicada la prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, su señoría. Ministro Público. Gracias, señoría. Esta Fiscalía considera que hay datos suficientes para poder solicitar esta imposición de medida cautelar. Desprendiéndose de la misma, de la propia entrevista de la víctima, quien indica que es su empleado, que sabe sus movimientos, de la entrevista del mismo imputado, quien, a pesar de que fue asistido de su defensor privado, también manifiesta un domicilio del Distrito Federal, no tiene arraigo domiciliario en el Estado de México, y mucho menos en este municipio, ni en Atizapán siquiera. Sí corre peligro la víctima con los datos de prueba que se han mencionado, porque es su empleado, es su chofer, él lo movía. Considero que esta imposición de medida cautelar debe ser la adecuada, señoría. Es todo. En instancia del asesor. De nueva cuenta. Sí, señoría. Haciendo eco de lo manifestado por la Fiscalía, el ofendido presenta un gran riesgo por la situación del conocimiento propio de las actividades de él y de su familia, ya que el hoy imputado tuvo acceso a todos y cada uno de los movimientos personales durante todos los días de la semana en que laboraba para él mismo. Y aunado a que tuvo un término, un plazo de 1 año aproximadamente de ser su empleado. Es cuanto, señoría. Última instancia, la defensa. Con su venia, de nueva cuenta reiterada, el Ministerio Público, así como el asesor, no justifican la medida que están solicitando, en virtud de que solo de dicho se ha manifestado ante usted que el señor Carlos Erasmo es empleado del señor Gilberto Hugo Arellano González. Por lo tanto, no puede su señoría justificar dicha medida cautelar. Por lo tanto, solicito sea aplicada una diversa de las contenidas en el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales Federal. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Está usted de acuerdo con su defensa, señor Erasmo? Sí, señoría. Ese cierra el debate. Teniendo en cuenta los argumentos de las partes y sorteando en el caso la actividad que esta autoridad advierte, atrayendo los argumentos ex oficio que en el primer acto hemos advertido, también aplicamos el artículo 67 en este apartado, porque también advierte y señala la decisión o determinación que podamos tomar de manera escrita. Entonces, sorteando estos principios del sistema oral, acudiendo al artículo 16, párrafo primero y 20, apartada fracción cuarta de la Constitución Federal, solventamos que sin aplicar el artículo 67 por los apartados para evitar obvias repeticiones innecesarias, pero redundando y ahondando precisamente en cuanto a la facultad de su oficio convencional, que se destaca no solo en aplicación o inaplicación de estas normas, sino también sustentando la reiteración correspondiente a través de la utilidad del bloque constitucional, que corresponde enfáticamente al origen propio y fundamento de, en este caso, derechos humanos que son reconocidos por el Estado mexicano y que evidentemente estos apartados forman como derechos fundamentales, además de aplicar lo relativo al expediente varios 912-2010 para inaplicar normas que como facultad han sido advertidas para esta autoridad. Y una vez contextuado este ejercicio, habitamos que el auto que impone medida cautelar personal será expuesto igual de manera oral, con registro en audio, grabación y video, constatando en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el día de hoy, 27 de febrero de 2020, que al por mayor nos sitúa precisamente en este asunto que ha sido ya puntualizado y pormenorizado, ahora en acto procesal de vinculación a proceso en los términos que ha solicitado el Ministerio Público, señor Erasmo Carlos Romero Rebollo, por este hecho delictuoso de robo cometido por dependiente doméstico, un agravio de Gilberto
Hugo Arellano González, y previsto en el artículo 87, 89, fracción cuarta y 290, fracción séptima, en relación con numerales 678, fracción primera y tercera y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal del Estado de México. Estos apartados son de forma tal que, advirtiendo igual los considerandos que hemos tratado en un acto procesal anterior que los atraemos para evitar repeticiones también necesarias, destacamos que hay igualmente materia, territorio, fuero y competencia subjetiva para poder conocer y resolver este asunto, ya así actualizado al respecto. Sin embargo, denotamos efectivamente que los argumentos propios para tal fin advierten un segundo considerando y que es fundamental ya este apartado en decisión que corresponden aplicar efectivamente la norma y petición que ha sido fundada. De manera destacada, reiteramos también el argumento de que la decisión que habremos de tomar en cuenta debe ser objetiva, debe plantearse a través de alguna de las posturas de las partes que han sido situadas, pero sin embargo debemos advertir que ello no corresponde a vulneración de derechos fundamentales. El artículo 7 del de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la restricción en cuanto a su libertad solamente deberá permearse bajo la temática que establezca cada uno de los estados que es parte de aquel tratado internacional, pero que signifique estar ya regulado en la norma interna, es decir, en la Constitución y normas secundarias que sean acordes y que se amolden precisamente esa intención. Esta armonía que nosotros realizamos en vía convencional, no para ya inaplicar, sino armonizar la norma correspondiente, advierte que debe ser en pro de su favor, de sus derechos fundamentales. Y esto destacamos porque en el ámbito internacional y de manera general en la Constitución Política de los Estados Mexicanos se establece el artículo 1, párrafo 3, que es nuestra obligación promover y proteger y resguardar derechos fundamentales como lo he establecido, pero desde luego que de acuerdo al artículo 19 de la Carta Magna establece cuáles son las situaciones por las cuales deberá franquearse o vulnerarse un derecho fundamental con esa restricción que establece. Es acertado en este caso el argumento de su defensa en advertir que no se encuentra destacado dentro de ese parámetro, aun cuando él haya hecho referencia a una prisión preventiva oficiosa, pero sobre todo el Ministerio Público haber hecho referencia a una prisión justificada, estos lares no se encuentran justificados a consideración de esta autoridad para la envergadura del hecho delictuoso que se ha planteado, es decir, un robo precisamente doméstico. ¿Por qué? Porque caemos en los excesos irrisorios de que a usted se le prive la libertad cuando se ha vulnerado solo la sustracción de objetos o cosas, como se ha destacado, sin violencia, porque incluso la misma pericial en criminalística advierte que no se violó ni chapas, ni cerraduras, ni algún acceso, se tuvo libre acceso al domicilio, lo cual entonces constata precisamente esa reiteración para advertir que estaba usted dentro del lugar en lo probable, como reitera la víctima, a la sustracción de las mismas cosas. También debemos destacar que esta autoridad no puede, en este caso, sustentar sus decisiones con actos hechos de futuros o inciertos. Se me ha traído a consideración el argumento propio y facto del Ministerio Público y el asesor jurídico que existe un riesgo inminente para que se le cause un perjuicio precisamente a la víctima, lo cual, en desproporción a ello, no es un argumento formal y contundente para que yo pueda sustentar incluso una prisión preventiva justificada en su persona. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público y el asesor jurídico cuentan precisamente con esos aditamentos para poder incluso en su momento actualizar lo establecido en el artículo 137 del Código Nacional, es decir, franquear, disponer o imponer incluso medidas de protección a la misma víctima en caso acontece a la vulneración de algún derecho en lo conducente, pero son actos futuros inciertos, entonces yo tampoco puedo sustentar hipótesis en ese entendido. Lo que tenemos en el asunto es que se nos ha advertido que hay un posible hecho delictuoso con esta justificación, que haya aseguramiento de indicios, en este caso, los objetos sustraídos, numerario, los relojes descritos, que está la circunstancia planteada por la víctima en cuanto al dicho de los elementos remitentes, pero sobre todo que por mayor, ni siquiera aún al momento de la revisión usted opuso alguna resistencia, no se advirtió incluso algún apartado para que usted se sustrajera al lugar de los hechos con propiamente la indicación de la víctima respecto a ese entendido, pero sí establecer al por mayor que no obstante la reiteración de este apartado corresponde a que objetivamente dentro del resultado de los datos de prueba que indiscutiblemente no podremos volver a considerar el informe de centro de medidas cautelares por los argumentos expuestos, porque después de que a usted se le entre entrevista con defensa y se hace posteriormente esa entrevista, debió estar presente su misma defensa y vulnera esos derechos fundamentales, un medio de prueba prohibido que no sustenta algún apartado distinto. Pero más aún, el hecho de poder advertir efectivamente que usted no podrá asistir precisamente ante esta autoridad por el solo hecho de tener un domicilio, que esa va a ser la cuestión, yo no puedo advertir actos de discriminación que por el solo hecho de ser un domicilio prestado o rentado,
con eso suponer que usted no comparecerá ante esta audiencia. Debemos advertir efectivamente que esta autoridad, al igual que el Ministerio Público, es una autoridad de buena fe y desde luego las posibilidades están establecidas en la ley con los dispositivos legales correspondientes, y ello me avisma a mí que con la cordura y proporcionalidad que establece el asunto, en términos del artículo 154, fracción primera, que ya se ha formulado la imputación correspondiente, 155, fracción primera, que al por mayor se establece la posibilidad que se tiene no solo para resolver este asunto con la indumentaria jurídica que se tiene para llegar a algún acuerdo o algún medio alterno de solución, también poder plantear que usted pueda y tenga la posibilidad de poder seguir acudiendo a esta autoridad con la comparecencia debida, pero sobre todo con vigilancia de una autoridad distinta, que en este caso el Centro de Medidas Cautelares correspondientes. Por ello habrá de avalarse que la medida cautelar dispuesta y oportuna para este asunto, al momento de resolver lo propio, no obstante, en términos precisamente del artículo 19 y 20 de la Carta Magna 154 al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo con los principios que rigen en este caso el Código de Ética de la Institución, por equidad de justicia y por prudencia del asunto, se establece la medida cautelar de la comparecencia periódica que deberá usted tener, señor, de manera mensual en el Centro de Medidas Cautelares durante los 5 primeros días de cada mes. Por lo tanto, ello avivará luego entonces que de acuerdo a esta cordura, la proporcionalidad y la finalidad de la medida es que usted siga compareciendo para seguir respondiendo a sus cargos. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias planteadas advierten que solo fue un hecho delictuoso de robo de esa naturaleza, que no podemos tampoco minimizarlo, pero las circunstancias no dan más allá para que usted pueda seguir compareciendo a través de esa comparecencia puntual que se realice. No obstante las veces que se reitere a esta autoridad, el Ministerio Público, sino también a la actividad del Centro de Medidas Cautelares correspondientes. Más adelante habremos de ahondar sobre este particular para que usted lo tenga en contexto. Y advertir efectivamente que la intención es precisamente que se salvaguarde no solo el desarrollo de los procesos, sino también, en este caso, la integridad de la víctima, porque al por mayor ello también nos permitirá advertir que si usted sigue compareciendo al proceso en los términos mencionados, obviamente advertirá cordura propia para no causar algún perjuicio más a la víctima, porque incluso usted mismo advertirá un perjuicio más en el asunto que corresponde. Y al por mayor destaca luego entonces esa determinación para tener no solo la vigilancia en cuanto a comparecencia, sino también el desarrollo del asunto que corresponde, para tener y no perder cuidado en cuanto a derechos fundamentales de usted y de la víctima correspondiente. Se establece entonces que de acuerdo al artículo 159 del Código Nacional, los 3 aspectos a considerar ya han también quedado salvados. ¿Por qué? Porque la justificación a la medida cautelar que estamos advirtiendo se advierte proporcional, la idónea y sobre todo la determinante para que usted pueda seguir compareciendo a solventar este asunto que nos corresponde. Esta medida tendrá vigencia durante todo el proceso y desde luego habrá de abarcar efectivamente la reiteración para que no puedan variar sus circunstancias, salvo que en este caso varíen las que han sido dispuestas para poder enfrascar la imposición de esta medida. Existe la posibilidad de que puedan variar o no, dependiendo de la incorporación de datos y medios, que en su caso puedan advertirse en esta prórroga solicitada, pero hasta ese momento tendrá en proporción a ello seguirse cumpliendo de manera determinante la medida cautelar. Y finalmente destacar que tampoco de suyo propio podemos advertir entonces el aplicar el artículo 168 para que usted siga privado de la libertad, porque esos son apartados despectivos y que podemos incluso llegar precisamente hasta la discriminación por el solo hecho de advertir que es un domicilio no es particular y que por ese solo hecho pudiera usted no continuar el proceso en los términos señalados. Por ende, se justifica dicha determinación y bajo esa temática advertida, establecer que la medida cautelar que corresponde al resultado propio de análisis de los datos de prueba que han sido ya postrados para esta vinculación, del cual se desprende que hay, en este caso, una constancia personal de suyo propio para advertir efectivamente que no existió algún apartado de violencia, que existió en todo momento cooperación incluso con los elementos remitentes y que estos apartados devienen de las entrevistas de los mismos, señalamiento de la víctima, de los remitentes, y que a pesar de ello sí se le aseguraron los objetos probablemente así advertidos y materialmente ya descritos en ese lugar de los hechos con la inspección que ha sido realizada, y todo ello nos da pauta de seguimiento de manera armónica para poder constatar y finalmente decidir que lo será únicamente la comparecencia periódica en su persona, la medida cautelar a corresponder. Y todo ello se enfrasca a través de los siguientes resolutivos que habremos de exponer para tal fin. Primero, siendo las 11:39 del día de la fecha 27 de febrero del año 2020 a que se ha hecho alusión,
Se impone a usted la medida cautelar de comparecencia periódica que deberá usted destacar, no solo al llamado a esta autoridad en las veces y Ministerio Público que se le designe, sino también al centro de medidas cautelares que deberá usted asistir en la localía de esta demarcación y que en parte administrativo deberá en su momento informarle dónde está el domicilio y cuáles son las circunstancias a aplicar y plantear para que durante los 5 primeros días de cada mes usted comparezca a aquella autoridad, realice una firma y le den el seguimiento de acuerdo a la normatividad que encuadra vigentemente esa actividad del Centro de Medidas Cautelares correspondientes. Estos apartados avalan luego entonces el artículo 154, fracción primera, 155, fracción primera, 156, 157 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente en todo momento del proceso hasta en tanto no varíen las circunstancias. De usted mismo depende entonces que siga vigente la medida cautelar en la forma y términos que han sido señaladas al cumplimiento que ha sido avalado por este hecho delictuoso en agravio de la víctima, el Gilberto Hugo Arellano González, a determinación y reiteración para su cumplimiento. Por lo tanto, en segundo resolutivo, se advertirá efectivamente comunicar al comandante de la Policía Procesal y el director del centro penitenciario que se advierta su libertad siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso a disposición de otra autoridad para cumplimiento de esa medida en los términos que han sido señalados y solventados. Habrá de hacerse saber entonces el contenido propio para la interposición, recurso de apelación en caso de estar inconformes, una vez concluidos este acto procesal que se encuentra solventado para esta autoridad correspondiente. Con ello y con conocimiento de causa, habremos entonces de darle luz a la voz a los asistentes para una petición final iniciando el Ministerio Público. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, solicito se me expidan copias del audio y video de la presente audiencia. Es todo. Gracias. Gracias. El asesor jurídico. De igual manera, en apego al artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, solicito se me sea otorgada copias simples del audio y video, así como del acta es cuanto, señoría. Gracias. La defensa. De igual forma, señoría, copias simples de la presente determinación. ¿Alguna petición final, señor? ¿Perdón? ¿Alguna petición final? Me gustaría, si se puede, acabando nuestra audiencia, poder nada más 2 minutos con mi abogado. Le daremos cerca de 1 minuto, lo conducente, porque son trámites administrativos, ya tenemos retrasados actos procesales desde las 10 de la mañana. De acuerdo. Y son aproximadamente las 11:42, entonces será oportunidad para que en lo mínimo puedan tener una comunicación y dar solvencia en esa inquietud correspondiente. Se autorizan Gracias, a las señoría. partes, en este caso las actuaciones solicitadas, no obstante el asesor jurídico que fundamenta su petición en términos de la legislación civil, se advierte y se reasigna jurisdicción para autorizar de manera formal esa petición en los términos que han sido señalados, y con ello daremos entonces por concluir este acto siendo las 11:42 del día de la fecha. Que tengan buen día.